sí, respecto a este tema que me han encargado para poder compartir con ustedes, sin embargo, he tratado de pensar en algunos puntos que puedan llevarnos a la reflexión y también pensar un poco en nuestro contexto, ¿no? Nacional e internacional, sobre todo pensando en los feminismos, en las políticas de género en América Latina y en estos avances y retrocesos, porque sin duda tenemos muchas cosas que celebrar y que avanzar, pero también estamos en un tiempo donde hay retrocesos significativos en este marco, ¿no? Entonces, un factor importante es el tema del derecho al voto, ¿no? Como saben, el feminismo de la primera ola, el feminismo que surge a principios en el siglo, en 1900, ¿no? En el siglo XVIII, que hemos encontrado pues un movimiento, el movimiento sufragista, ¿no? Que en todo el mundo comenzó a movilizar este derecho básico fundamental de que se nos considere sujetas de derechos a las mujeres, ¿no? Entonces hay que recordar que parece que hubiera sido hace mucho tiempo, pero tampoco tiene tanto tiempo en realidad este movimiento, ¿no? El movimiento feminista es uno de los movimientos sociales más nuevos de estos últimos años y sin embargo es el que ha removido mucho las estructuras de las sociedades occidentales, ¿no? En general. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, el tema del derecho a la propiedad. En estos momentos, mujeres como nosotras, o de repente la mayoría de las que está aquí, y pensando en nuestras madres o nuestras abuelas, nosotras hemos crecido en un contexto donde tal vez el tener derecho a la propiedad ya no es un asunto tan lejano, ¿no? Pero durante mucho tiempo las mujeres no podían tener derecho a la tierra, ni al territorio, ni a heredar, porque eran como propiedades de sus esposos, ¿no? Esto estaba muy ligado al tema de poder trabajar también. En algunos trabajos se les pedía que las mujeres llevaran un documento donde se indicara que el marido les daba permiso para trabajar, ¿no? Hasta hace muy poco hemos tenido algunos casos en los que en algunas empresas se les ha pedido a las mujeres una prueba de embarazo para que puedan contratarlas, ¿no? Estas prácticas se han vuelto, son discriminatorias, pero ahora están siendo sancionadas. Pero esto no era algo que pasaba así siempre, ¿no? La norma era cuestionar, y sigue siendo un poco, pero de pronto en otra intensidad, la participación de las mujeres en fuera, todo lo que implique que la mujer esté fuera de casa, habría que cuestionarlo, ¿no? Ya, como bien estaban ustedes reflexionando sobre este tema del cuidado, ¿no? Un concepto fundamental para entender todos estos temas tiene que ver con la división sexual del trabajo, que es cuáles son los roles que históricamente se nos han atribuido a las mujeres, ¿no? Y desde que se comienzan a constituir las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, se instaura un relato sumamente validado, ¿no? Normalizado, que los hombres van a la casa y las mujeres a recolectar, ¿no? Los hombres van a matar a los animales y las mujeres están cocinando. Entonces, esa división de los espacios, tanto lo público, lo privado, lo productivo y lo reproductivo, nos ha encerrado, ¿no? Nos ha confinado a la casa, al hogar y a esas tareas que están asociadas al cuidado de ese espacio y de las personas que habitan en ese espacio. Eso tiene que ver mucho con el acceso a la educación. Eso tiene que ver mucho con el derecho a la salud sexual reproductiva, ¿no? En la educación, por ejemplo, yo siempre lo menciono porque como ha mencionado Michelle, yo soy docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que sabemos que es la universidad más antigua de América, ¿no? Acaba de cumplir casi 478 años. Las mujeres tienen ciento y tantos años en la educación. Los otros 300 y tantos años que nos faltan, ¿dónde estábamos? ¿No? Una de las feministas más famosas, liberalistas, Kay Millett, decía, ¿no? Mientras los hombres estaban gobernando, las mujeres estaban amando. Durante la historia, si recordamos un poco cómo han sido los eventos de la historia, estábamos acostumbrados a tener representaciones de los sujetos que ejercen poder, los senadores, los presidentes, ¿no? E incluso hasta ahora muchas de nosotras, cuando hablamos de nosotras mismas, seguimos enunciándonos en masculino. ¿No? Nosotros, ¿no? Nos cuesta un poco reconocer hasta incluso nuestra propia existencia en el lenguaje desde lo femenino, y algunos compañeros se interpelan un poco cuando utilizamos el femenino, cuando ellos son minoría en algunos espacios, ¿no? Entonces, es importante recordar que si bien ha habido un avance, que lo podemos ver también en la participación política de las mujeres,
y en todos los avances legislativos respecto a la protección de las mujeres como sujetos políticos, como sujetos sociales, como el impulso del derecho a una vida libre de violencia, todavía hay muchas brechas que permanecen, ¿no? Particularmente en términos de participación política, ustedes han tenido una gobernadora en el régimen anterior, entiendo que ahora ya no, hay un gobernador ha sido rector, ¿no?, de la universidad, y tienen una vicegobernadora, pero en general de las 26 regiones del país solamente hay una gobernadora, que es la gobernadora de Lima región, y creo que una más, pero de las 26 regiones, eso es un poco el escenario, ¿no? Hay varias vicegobernadoras en varios gobiernos regionales, y dentro de las carteras de los ministerios sabemos que no llegamos ni al 30% de representación, ¿no? Y asimismo, si hacemos una evaluación al interno de cada una de las entidades de gobierno, la participación de las mujeres en algunos casos es amplia. Sin embargo, en los cargos de dirección y de decisión es bastante menor, y esto no solamente pasa en el ámbito público, también en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito privado hay información respecto de esto, que la participación de las mujeres en los cargos directivos no supera el 27%, ¿no? En el caso de Perú. Entonces, lo que quiero decir con respecto a esto es de que sí existe y no podríamos negar que hay un avance, ¿no? Hemos tenido un avance si pensamos, estamos en el siglo XXI, si pensábamos como en el siglo XX, como en el siglo XIX, no podríamos ni decir a las mujeres, oye, no, no avanzamos, estábamos como antes. No, sin duda han habido avances, y hay que reconocerlos y hay que agradecerlos, y sobre todo decir a cada una de las compañeras que están presentes el día de hoy, que siempre que tengamos el derecho a votar, que siempre que estemos en un espacio de educación, ¿no? Cuando podamos elegir, hasta incluso divorciarnos, eso debemos de recordar que ha sido resultado de una lucha, y de lucha que le agradecemos a muchas mujeres que nos han antecedido y nos han dejado esa herencia. Sin embargo, todavía existen muchas brechas al respecto, y sobre todo en este tiempo, con la vuelta del movimiento conservador, hay un correlato, hay una narrativa que dice que ya nosotras las mujeres no necesitamos nada, que ya votamos, que ya estudiamos, que ya vamos a trabajar, que ya estamos en el ámbito público, que ya tenemos todo. Entonces, no entienden por qué es importante seguir hablando de estos temas. O sea, por qué las mujeres quieren, qué más quieren ya. Incluso las mujeres ahora tienen más que los hombres, ¿no? Ganan más que los hombres, son más promiscuas que los hombres. Y bueno, hay unos correlatos así un poco extraños, incluso dentro del ámbito académico y dentro del ámbito de la universidad. Este tipo de cosas se han reproducido. Hace poco en San Marcos ha habido una asamblea de hombres, ¿no?, donde han participado más de 80 estudiantes de diversas facultades, organizándose para ir en contra de las mujeres que quieren ser mejor que los hombres, ¿no? Entonces, ahí es importante entender que la vuelta de la ola conservadora no es solamente un asunto legislativo, no es solamente un asunto político, es un asunto que está instalado en la sociedad, ¿no? Está normalizado, está reproducido en cada ámbito del que nos desempeñamos. Yo les pregunto, por ejemplo, de todas las que estamos conectados ahora, cuántos grupos de WhatsApp tenemos, y en esos grupos de WhatsApp no estamos reproduciendo stickers misóginos, mensajes misóginos, y de pronto nos reímos con alguna publicación en Facebook o en alguna red social, ¿no? Entonces, la reproducción de las desigualdades de género parte por cada uno de nosotros y nosotras, y es importante que seamos conscientes de eso, ¿no? Es importante que no partamos del hecho de decir, ah, no, pues tú sí eres machista, yo no, ¿no? Y ahí viene todo este tema también de que las mujeres somos machistas que los hombres, porque las mujeres crían machistas. En fin, ese es otro tema que pasa por un asunto más cultural, pero lo que quiero que entendamos es que es muy la línea delgadita entre ya las mujeres lograron todos los derechos, ya no tienen por qué seguir reclamando más derechos, ¿no? Y entonces por eso no es necesario un ministerio de la mujer, no es necesaria una ley que las proteja, porque en realidad las mujeres pueden hacerlo todo. Pero ¿qué nos dice ¿no? Digamos, las evidencias, ¿no? Proteger los derechos de las mujeres no solamente es un asunto de mujeres, ¿no? Es un asunto de justicia social, es un asunto de todos y de todas, ¿no? Y de todes, porque puede hacer que vivamos en un mundo mucho mejor. Por ejemplo, yo tengo una formación demográfica, ¿no? He estudiado la maestría en demografía, y por cada año de escolaridad que tiene una mujer, por ejemplo, en países como Haití, la tasa de mortalidad de niños se reduce, porque si yo soy una mujer que sabe leer, yo puedo saber qué dice el remedio que yo le voy a dar a mi hijo. Entonces, el acceso a la educación de las mujeres no es solamente un asunto de las mujeres, es un asunto de la sociedad y de la comunidad.
Entonces, según la ONU, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas no es solo un objetivo en sí mismo, sino la clave para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la paz y la seguridad. Las investigaciones lo corroboran. Cuando se respetan y se toman en serio los derechos de las mujeres, la sociedad es mejor para todas las personas. Entonces, quisiera que entendamos eso, ¿no? En este escenario en el que el discurso conservador ha ganado bastante terreno y nos están cuestionando la pertinencia del feminismo, la pertinencia de las políticas que tienen atención diferenciada para las mujeres, es necesario entender que la igualdad es un asunto de mujeres, de hombres y de toda la sociedad, ¿no? Entonces, lo que yo quiero recordar con esta línea de tiempo, al menos en nuestro país, ¿no? Es que Perú fue, fue el penúltimo país en el mundo en reconocer el voto femenino, el voto en general. En el gobierno de Odría, en 1955, ya lo había aprobado, pero inicialmente lo aprobó solamente para las mujeres que eran letradas, ¿no? Las mujeres que tenían educación. Si en este tiempo son pocas, en esos años eran muchísimo menos. Es hasta 1979 donde se promulga el voto universal para todas las mujeres y recién se hace efectivo en la elección de 1980. Si pensamos hacia atrás, ¿son cuántos años? 45 años atrás, apenas, ¿no? Entonces ahí tenemos algo que también para reflexionar, ¿no? Que no es un asunto que tenga 400 años. Entonces, por lo tanto, el ejercicio también de ciertos, de ciertos derechos, ¿no? De ciertos, sobre todo de apropiarnos del espacio público, apropiarnos de los espacios de poder, tiene todavía mucho camino que recorrer, ¿no? Algo que también es significativo y que quisiera también mencionar desde mi experiencia trabajando en el Ministerio de la Mujer y ahora como trabajo también en el Ministerio de Trabajo, es que en nuestro país sin duda ha habido un avance importante respecto de las políticas de protección de los derechos de las mujeres. No lo podríamos negar. Esto no necesariamente se ve reflejado en nuestro día a día y no necesariamente se ve reflejado en el cambio cultural de la sociedad, ¿no? Pero en términos de marcos normativos y sobre todo normas ha mejorado, ha ampliado, ¿no? Lo del Sistema Nacional de Cuidados es una tristeza, pero en otros campos se han avanzado. Una de las cosas que quiero resaltar es la ley 3364, ¿no? Que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que tenía una versión anterior, ¿no? Que tenía una versión previa y que en el año 2015 da un giro muy importante porque deja de entender la violencia contra las mujeres como un asunto privado, ¿no? Y deja de hablar de violencia familiar y habla de violencia contra las mujeres y pone el tema de la violencia como un problema público. Construir esto es complejo, porque antes, si tenías algún conflicto dentro de tu hogar, el policía no podía ingresar a tu vivienda, por ejemplo, ¿no? Porque había un asunto de que la violencia no era un tema público. Ahora, en el marco de esta modificación, eso no es así, ¿no? Entonces, eso cambia un poco también la manera en la que se atiende. Eso no quiere decir que de un día para el otro la violencia contra las mujeres va a reducir, ¿no? Pero nos da un marco de atención que muchas de nosotras a veces no conocemos, ¿no? Y que eso no hace que no podamos ejercer estos derechos también, ¿no? Sin embargo, creo que como también lo mencionaban hace un momento en las reflexiones, el periodo de la pandemia por el COVID-19, que fue un fenómeno que nos afectó a todo el mundo en general, fue algo que nos puso como en jaque. Como país teníamos muchas deficiencias, muchas dificultades en muchos temas, pero la pandemia nos hizo evidenciar muchos de estos. Yo tuve la oportunidad de escribir un capítulo dentro del informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos que me invitó a escribir la parte de la situación de los derechos de las mujeres en el periodo de pandemia. Y pues era necesario dar cuenta de cómo estábamos en ese momento, ¿no? Y cómo la pandemia nos estaba sacudiendo, empezando porque se perdieron 7 millones de empleos en ese proceso y porque las tasas y los números de violencia que se registraron a través de la línea 100 y del chat 100 en ese tiempo se cuadriplicaron, ¿no? Hay unas estadísticas bastante tristes y creo que eso de pronto nos quitó la careta como país de entender que la violencia era la pandemia y es la pandemia más endémica que tiene nuestro país, ¿no? A muchas personas les afecta, les indigna que en Twitter se comience a divulgar el hashtag Perú, país de violadores.
¿no? Ha sido durante algunos momentos se ha publicado esto y muchos se han indignado por esto. Y sin duda, yo tengo un padre, tengo un hijo, tengo una pareja. Muchos de los que están aquí son hombres. No estamos diciendo que todos los hombres son agresores ni que todos los hombres son violadores. Sin embargo, la realidad es de que hay muchos que sí lo son y que muchos que son encubiertos por sus propias familias y hay muchos que no, simplemente van por la vida impunes porque el sistema social lo permite, ¿no? Entonces, nos dijeron que las mujeres no podían salir a la calle porque si sales a la calle te matan, todo lo que te pasa es porque estás en la calle, ¿no? Es porque estabas con un short pequeño, es porque tenías un calzón rojo de encaje y por lo tanto ibas a que te violaron, ¿no? Y hay un caso específico sobre eso de un juez que desestimó una denuncia porque la muchacha tenía un calzón rojo y era obvio que iba para que la violen, ¿no? Entonces eso también es un poco la forma en la que se atiende en nuestro país. Y en la pandemia, por ejemplo, se vieron cosas bien interesantes. La ministra de Salud de Brasil no se le ocurrió mejor idea que decirle a las mujeres que no salgan de su casa. Entonces puso un toque de queda específico para las mujeres. Las mujeres no podían estar fuera después de las 10 de la noche. Porque si después de las 10 de la noche te mataban o te violaban, era problema tuyo, porque el tema no es que haya violencia en la calle, el tema es que tú no estés en la casa, en la calle, no estés en tu casa. Pero las estadísticas que nos dicen, ¿dónde violan a las niñas? ¿Dónde las violan? En sus casas. ¿Y quiénes las violan? Sus abuelos, sus padres, sus tíos, sus hermanos, sus primos. Esa es la realidad. Yo no quisiera que fuera así y quisiera que las estadísticas no nos dijeran eso, pero eso es la realidad de nuestro país. Y esa es la realidad que debemos de interpelarnos, de cuestionarnos y de decir qué es lo que pasa. Y justamente cuando pensaba un poco en las preguntas para reflexionar en el marco de este espacio, y ahora viene un poquito por ahí para que pensemos, ¿no? ¿Cuál es el escenario que tenemos en este año 2025? El último gobierno que terminó su periodo completo fue el de Ollanta Humala, 2010-2015. Después de eso no hemos tenido ni un solo gobierno que haya terminado su gobierno completo. Y creo que todos los que estamos presentes aquí hemos visto convulsiones tras convulsiones tras convulsiones y bueno, este gobierno que está por terminar y estamos a puertas de unas nuevas elecciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado con todo este proceso de convulsión? Es que la derecha radical ha tomado el poder legislativo. Y eso es algo que no nos lo inventamos. Justamente también por invitación de Desco, el año pasado escribí un artículo para ellos y les compartiré el link, ¿no? Y me di el trabajo y sé que hay muchos otros estudios que se han hecho respecto al recuento de todas las políticas que se han aprobado en estos tiempos y que se han derogado también, muchas que se han aprobado y otras que se han derogado en contra de las mujeres y en contra de todo lo que ya se venía avanzando, ¿no? Entonces, bueno, hasta a junio del año pasado, yo hacía un recuento de cuáles eran los derechos sociales y políticos que se habían vulnerado o censurado en el Congreso en el marco de este estudio, ¿no? Entonces, la realidad, compañeras, compañeros, es que la vulneración de los derechos es un asunto tangible, es un asunto que no nos lo inventamos, es un asunto que existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con respecto a los derechos sexuales, sociales, específicamente sobre la salud sexual y reproductiva? Como bien estaba comentando María del Pilar, como una obsesión de los conservadores para poder recortarnos el acceso a la educación sexual integral, ¿no? Sabemos muy bien que en nuestro país eso no es un tema que haya sido antes maravilloso y que ahora está peor. O sea, en mi colegio en el Callao creo que lo máximo que me dieron fue una toalla higiénica, ¿no? O sea, no es que haya habido una educación sexual como wow y que ahora nos la estén quitando. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? Es de que está habiendo una persecución a los docentes que están queriendo hablar sobre estos temas en las escuelas, en el marco de este movimiento de con mis hijos no te metas. Está habiendo una censura tangible. Hay un proyecto de ley de la señora Milagros Aguayo, que quiere que las iglesias evangélicas administren las instituciones educativas públicas, que el gobierno regional pueda licitar con las iglesias evangélicas para que ellas sean las que administren las instituciones. O sea, no es un asunto solamente de, no, yo no quiero que tú hables con mis hijos, yo quiero hablar con tus hijos. Y yo quiero decirle a tus hijos que tienen que tener abstinencia o que no tienen que cuidarse, o bueno, la idea que quieran, ¿no? Difundir.
Sabíamos que el acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia de forma gratuita, ya había o sea, un mandato para poder entregarla de manera abierta. Sin embargo, hubo una oposición y no se logró hacer. Entonces, en muchos de los centros de salud no se reparte eso, a pesar de que eso ya fue aprobado, ¿no? El aborto en los casos de violación. El aborto terapéutico en nuestro país es legal hace más de 100 años. Y el MINSA sacó un reglamento para hacer que eso sea real, ¿no? Dentro de la atención que se tiene. ¿Y qué es lo que hicieron los conservadores hace poco? Hicieron que eso se vaya para atrás. ¿Y qué es lo que tenemos? Una niña de 11 años que ha sido violada por su padrastro desde que tenía 6 o 7 años, a los 11 años sale embarazada, le negaron el aborto terapéutico y al momento de dar a luz le da una preeclampsia y en estos momentos está en coma. Y así como ella, porque eso fue un caso que llegó a la prensa, pero así como ahí existen millones de casos en nuestro país, miles de casos. Entonces, el aborto en casos de violación, que tenemos una cantidad bastante elevada además, sobre todo de niñas desde 8 años a 11 años, ¿no? El aborto terapéutico, como bien los mencionaba, y pues, ¿qué vamos a decir del aborto legal? Porque ya nada más decir aborto, en estos momentos deben de estar preparando la hoguera para que me metan ahí, ¿no? Porque es una palabra peligrosa, además del género, ¿no? Pero también hay un asunto sumamente importante que tiene que ver con los derechos políticos. ¿Por qué está tentado a que nos limiten nuestro acceso a la educación sexual, que quieran controlar nuestros cuerpos a través de la negación del acceso a la salud? Está muy ligado a que se nos niegue la posibilidad de ocupar los espacios públicos y los espacios de poder. Y eso tiene que ver con muchas cosas. La Ley de Igualdad de Oportunidades, la LIO, tenía un artículo específico que al menos en el ámbito público le pedía a las entidades del Estado que se usara el lenguaje inclusivo en algunos documentos, ¿no? Entendiendo que una de las pautas que se da desde estas políticas de igualdad es de que el uso del universal masculino no siempre permite visibilizar las dificultades que tienen las mujeres, ¿no? Entonces es importante utilizar el lenguaje inclusivo, pero no solamente para las mujeres, sino también para las minorías, ¿no? Y para poder entender las distintas necesidades de cada grupo. Y derogaron específicamente ese artículo del uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, esto hace que se minimice la brecha de género. Además, comienzan a decir que en realidad no existe una brecha en el ámbito laboral, cuando sabemos que todavía persiste la brecha salarial. Estamos hablando de un 29% más o menos en el país. Es decir, hombre y mujer que hacen el mismo trabajo, las mujeres normalmente ganan 29% menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó también? La ley de paridad y alternancia, que con muchísimo esfuerzo se sacó y que quienes pudimos ver, escuchar el debate de aprobación de esa ley, era prácticamente hacer un viaje al pasado para escuchar a las personas diciendo que por qué las mujeres necesitaban una ley para participar en la política, ¿no? Se quitó había una cláusula que obligaba a los partidos la composición de sus listas de 50-50, pero además también alternar los cargos, ¿no? Porque ya saben, siempre hay 50-50 y las mujeres son secretarias y tesoreras, ¿no? Sino que se alternaran los cargos. Y esto también no está siendo efectivo para estas elecciones, ¿no? Y esto yo lo escribí en junio del año pasado y estando abril, mayo del 2025 para ese momento todavía era un poco como una advertencia, los ataques que se le estaban dando sistemáticamente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque no entendían, ¿no? Los conservadores dicen, no sé por qué existe un Ministerio de la Mujer, no entiendo para qué necesitamos un Ministerio de la Mujer. Entonces, si existe un Ministerio de la Mujer, que existe un Ministerio del Hombre, ¿no? Y así comienzan a levantar sus argumentos. Y el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos en este marco? Pues tenemos que el Ministerio de la Mujer está siendo fusionado con el MIDIS y en esta semana, o la semana pasada, el Programa Nacional Aurora, que es el que se encarga de atender todos los casos de violencia, está siendo pasado al Ministerio de Justicia y el día de ayer salió una norma de que ya no se llama Programa Nacional Aurora, sino se llama Warmi algo, ¿no? Se habrán inventado, ¿no? Bueno. Eso es importante porque es necesario que estamos en toda esta bola, ¿no? De estar mirando absortas lo que estamos viviendo todos los días en la Comisión de la Mujer, como bien estaba explicando mi compañera, ¿no? Eh, Cuando nosotros mirábamos las interpelaciones a la ministra, porque todas las ministras de la mujer han sido interpeladas por esta comisión, han sido citadas por la comisión, y tienes al señor Muñante preguntándole a la ministra, señora ministra, ¿usted es mujer?
¿Usted se considera mujer? Esa es su pregunta. Explíqueme qué es mujer para usted, ¿no? O tienen los periodistas preguntándole a nuestra compañera Susel Paredes, entonces, ¿tú como eres mujer lesbiana eres hombre? ¿No? Ese es el nivel de debate que se da en nuestro país con los conservadores. Y creo que también es necesario de este lado, del lado de las personas que estamos tratando de impulsar estos temas, eh, construir mensajes o comenzar a entablar estrategias que nos permitan tener una acción más colectiva y más estratégica, ¿no? Como hace un momento decían, por ahí ir viendo de qué manera, porque de que nos están ganando varias batallas es innegable, ¿no? Entonces todavía enfrentamos muchos obstáculos, a pesar de que no quisiéramos y pues sí, ahora prácticamente se está retrocediendo a los años 90. Cuando el Ministerio de la Mujer nace como el Programa Nacional de Mujer y Desarrollo Social. Y efectivamente nace como lo que quieren hacer ahora, ¿no? Lo fusionan con el desarrollo social y lo fusionan con la familia. Porque pues antes era, ¿no? Mujer, deporte, discapacidad y cultura, ¿no? Y ahí podían poner todo lo que quedaba, pueden hacer un ministerio como fusionando un montón de cosas, ¿no? Porque pues, finalmente, a pesar de que somos el 50% de la población, para muchas personas no parece que no tenemos la misma importancia, ¿no? Y lastimosamente persisten todavía muchos obstáculos y las brechas siguen estando presentes, ¿no? En el ámbito económico existen diferencias salariales, además existen las carreras más feminizadas, son las que menos salario tienen, ¿no? También estaba comentando María Pía el tema de la informalidad, ¿no? La mayor cantidad de mujeres que están insertadas en el ámbito informal son mujeres jóvenes y mujeres con poca educación. Y todo lo que implica el tema del cuidado, ¿no? Hace poco, bueno, en el año 2023, Claudia Goldin ganó el premio Nobel, que es una investigadora economista que se ha dedicado a ver cuánto le cuesta a cada mujer cada hijo que tiene, ¿no? Después de 10 años, o sea, hay 25% de mujeres que regresan al mundo del trabajo después de 10 años de tener a sus hijos. Eso es algo que nos cuesta mucho a las mujeres, sobre todo a las mujeres que tienen un nivel de educativo mayor, ¿no? Y eso es una pérdida económica también para el país, ¿no? En el ámbito político, pues la participación de las mujeres en los cargos de decisión todavía sigue siendo menor, pero más allá de que sea menor o mayor, porque de pronto digo, bueno, tengo el Congreso lleno de mujeres, el tema es que las formas de participación de las mujeres todavía siguen siendo muy cuestionadas y eso es algo que no solamente pasa en nuestro país. Hace poco la presidenta de uno de los países nórdicos, ahorita se me acaba de ir el nombre, no estoy segura si era Finlandia, Jacinda, que se llama Jacinda, era una de las presidentas, era primera ministra, ¿no? De las más jóvenes, y un día la prensa la encuentra tomándose unos tragos con sus amigas en un bar, ¿no? Desde que ella asume el poder, no dejan de estar en el ojo, ¿no? No deja de estar en el ojo de la tormenta si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene novios, si tiene amantes, si tiene esto, si tiene el otro, ¿no? Entonces todavía la participación de las mujeres en el espacio público y específicamente en la política sigue siendo un tema bastante complejo, ¿no? En el ámbito educativo hay avances significativos, no lo podemos negar, pero por ejemplo, en el ámbito de la academia, solamente en San Marcos o en el ámbito del RENACIT, ¿no? Si hacemos la cuenta de cuántos investigadores e investigadoras hay, en nuestro país no pasa del 26% de todo, es decir, por cada 100 investigadores, 3 son mujeres. Así estamos todavía un poco en ese sentido. Y en el ámbito de la salud, indudablemente, en América Latina la tasa de natalidad ha descendido en todos los países. Sin embargo, el acceso a servicios de anticoncepción sigue siendo uno de los retos más importantes. Y aquí quiero retomar un poquito la pregunta que también estaba haciendo para reflexionar sobre el ascenso al gobierno de Donald Trump, ¿no? Y preguntarán, ¿pero qué tiene que ver Donald Trump? Pues Donald Trump tiene que ver mucho con todo esto. Antes de que Donald Trump llegue al gobierno, se derogó en los Estados Unidos el derecho al aborto, era un derecho constitucionalmente reconocido. Y esto fue derogado. Por lo tanto, muchos de los estados, sobre todo los estados más conservadores, empezaron a tener una normativa que automáticamente comenzaron a penalizarlo, ¿no? Y comenzó a haber una vuelta a través de esto. Pero el mensaje que se mandó desde los Estados Unidos fue claro: antes del gobierno de Donald Trump ya se estaban, digamos, preparando las tierras para este regreso. El día que Donald Trump toma la posesión, dijo bien claro: en mi gobierno existen mujer y hombre, no existen más cosas, ¿no? No existe las distintas identidades.
Y lo que hemos visto en estos meses de ascensión a gobierno de este señor, sabemos muy bien el retiro de USAID como uno de las fuentes de financiamiento más importantes para derechos sexuales y reproductivos y asimismo de otras cooperantes e instituciones y organizaciones. Entonces, sin duda, afecta muchísimo esto, porque además el mensaje que se manda desde los Estados Unidos es un mensaje de nutrición, ¿no? De reforzamiento de los grupos conservadores. ¿Quiénes estuvieron en la toma de posesión de Donald Trump cuando pasó? Estuvo Muñante, estuvo Patricia, esta señora, la Patricia, que no me acuerdo, Chirinos, ¿no? Entonces, eso es, estamos en un escenario muy complejo, muy duro, donde no nos estamos inventando la desigualdad, no es que tenemos el síndrome de víctimas, no nos estamos alucinando que queremos estar en una situación de desigualdad, mucho menos las mujeres que estamos presentes el día de hoy, pero no estamos hablando en nombre personal ni a título personal. Hablamos de las miles, millones de mujeres en nuestro país que tienen estas situaciones de desigualdad todavía. Y justo ya sé que María del Pilar lo ha desarrollado con más detalle, pero justamente yo también quería traer algunas estadísticas y el último reporte del ENUD que apenas salió y que efectivamente es un instrumento sumamente importante y que se demoró mucho para poder salir, nos decía eso, ¿no? Que de lunes a viernes las mujeres realizan 3 veces más el trabajo no remunerado que sus pares hombres, como podemos ver en este grafiquito, nos dice. Y siempre hay un asunto importante cuando pensamos estos temas, ¿no? Pensamos que si hay personas que tienen mayor educación, son menos violentos. ¿No? Y es por eso que muchas veces la violencia en el espacio académico o universitario no existe, según, ¿no? Pero sabemos que existen muchos de estos casos. Y como podemos ver en el gráfico, si bien hay digamos, algunas diferencias, ¿no? Tampoco es que sea un asunto muy distante, ¿no? Las brechas de distribución del trabajo doméstico no remunerado sí son prevalentes. Es decir, los hombres sin educación y los hombres con educación superior de maestría dedican el mismo tiempo al cuidado de sus hijos. Ahí no hay como que resulta que el hombre que tiene educación superior parece que se dedicara más. Según estos datos, nos dicen que no. El factor educación no está permitiendo un cambio en la negociación del cuidado entre hombres y mujeres. Y eso es algo que tendría que interpelarnos y tendría que ponernos a pensar, porque aquí las mujeres con educación superior, universitaria o no universitaria, sabemos que tenemos dobles o triples jornadas de trabajo para poder sostener nuestras veces a nuestras familias, ¿no? Entonces, nuestros compañeros tendrían que estar pensándose eso, ¿no? Y justo para pensar un poquito sobre las preguntas que traía a que reflexionemos, es que en nuestro país, 12 de cada 100 adolescentes está embarazada o ya es madre en este momento, para el año 2024. ¿Qué escenario nos espera como país? Si sabemos muy bien que una niña que tiene un hijo ahorita, y estamos hablando de niñas de 12 años, de 13 años, que tienen un hijo o una hija en estos momentos, que su carrera educativa se trunca, que su carrera laboral se trunca, y que sin duda en el proceso seguramente será víctima de todas las violencias, patrimonial, económica, psicológica, de los accesos a servicios, en una sociedad también bastante indolente con sus hijos, con los niños, ¿no? Porque se nos exige ser madres, pero una vez que somos madres, el hijo es tuyo y de nadie más. ¿No? Entonces, ahí es un escenario duro para pensar un poco qué pasa con estas niñas que están siendo madres en estos momentos. Sin duda, ha habido un avance, como les digo, respecto a la atención de los casos de violencia, ¿no? Pero todavía 6 de cada 10 o 63 de cada 100 mujeres todavía ha sido víctima de violencia por su esposo o su compañero. Y bueno, lo que hemos visto últimamente es un incremento importante del feminicidio, pero más que feminicidio como tal, del intento de feminicidio. Esto quiere decir que la violencia contra las mujeres cada vez se ha hecho más cruda, ¿no? Un poco, estamos viendo casos de descuartizamiento, casos de encontrar cuerpos en descampados, cosas que sin duda para nuestro país no es algo común, ¿no? Yo vengo de haber vivido muchos años en México y sin duda tener estadísticas como de 10 feminicidios al día no es nuestro escenario, pero eso no es el punto de compararnos con el otro, ¿no? Es de entender que si la tasa va en aumento es porque hay algo que tenemos que hacer y tenemos que frenar, ¿no? Entonces, como le comentaba ya a Michelle, ¿no? Las preguntas que yo había pensado para que podamos conversar o debatir, cuál es el impacto de la toma de gobierno de Donald Trump sobre los derechos de las mujeres para América Latina
y cuál es el escenario para nuestro país frente al incremento de estos embarazos, ¿no? Yo tendría muchas más cosas para decir porque creo que estos temas nos interpelan de muchas maneras y me encantaría sobre todo escucharlas para poder reflexionar porque estos temas no, desde como yo los entiendo, no son temas que nos escapan, ¿no? El feminismo de la segunda ola de manera específica tiene una frase que es mi mantra de siempre, que es que lo personal es político. Eso implica que todo lo que nosotros hacemos, decimos, eh, reproduce esta norma, ¿no? La constituye o podemos ayudarnos a cuestionarla, ¿no? Tal vez muchas de nosotras también hemos sido y hemos tenido prácticas un poco injustas con otras mujeres, con las propias mujeres de nuestra propia familia, con nosotras mismas, como bien decía nuestra compañera, tal vez ni siquiera nos hemos puesto a pensar en nuestros procesos y con nuestros compañeros, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros compañeros. El tema de género no es un tema que nos invita a polarizarnos. Ninguna de nosotras quiere estar encima de ustedes o sentirnos más superior que nadie. Lo que queremos es que nos ayuden a lavar las cosas en la casa, sin que piensen que uno les va a dar 5 estrellas por eso, ¿no? Entonces, es un asunto de convivencia, es un asunto de pensar en un escenario distinto de vida, ¿no? Para nosotras, para nuestro futuro, para el futuro de nuestras familias. Y con esto quiero cerrar, que es importante también pensar cómo se están dando las relaciones en estos momentos. Esta charla es virtual, lo cual es maravilloso. Creo que después de la pandemia algo positivo fue que nos permite seguir manteniéndonos en la virtualidad, nos aceleró el proceso de manejar las redes, ¿no? Sin embargo, el espacio digital también se ha vuelto un espacio que reproduce la violencia contra las mujeres. Y eso es un asunto que tenemos que tomarlo de una manera más seria. Entender lo digital como parte de la vida, ¿no? Yo creo que ya todos ahora nos comunicamos a través de un mensaje, los emojis, ya a veces ni nos llamamos por teléfono, solo nos mandamos audios. Es otra forma de relacionarnos, pero en esas maneras de relacionarnos se está reproduciendo también las desigualdades de género y hay que ser un poco más críticas respecto de eso. Entonces, el uso de la tecnología puede ayudar a prevenir la violencia. Existe la inteligencia artificial que ya se está utilizando para poder identificar o mitigar la violencia, ¿no? En México existe una ley emblemática, una ley pionera que es la ley Olimpia, y hace poco en nuestro país se acaba de modificar la ley 30364 para incorporar el tipo de violencia digital, ¿no? Entonces ya el Código Penal lo está procesando, lo cual es genial. Esta ley es sumamente importante porque ya tiene varios años. Una chica termina una relación, su pareja difunde imágenes íntimas, ella tiene una afectación sumamente alta y es ella misma que estudiaba derecho que hace esa ley. Y esa ley lleva su nombre gracias a ese trabajo que hizo ella, de no callar, porque muchas han pasado por ese proceso, pero callan por vergüenza, ¿no? Y para eso necesitamos siempre, todas las mujeres, todas las personas, como bien decía María del Pilar, que me acuerdo que entré justo cuando estaba diciendo que todos los seres podían vivir de manera, ¿no? Los seres humanos somos seres gregarios, siempre necesitamos de otros, necesitamos de otras. La pandemia nos lo puso en evidencia. Necesitamos ser comunidad y siempre necesitamos una comunidad que no nos juzgue, que nos ayude a salir adelante y a veces no siempre construimos vínculos desde ahí, ¿no? Hay una alta escolaridad de las mujeres que sin duda antes no accedíamos a la escuela. Ahora hay muchas que estamos accediendo a la escuela, estamos accediendo a la universidad, a las maestrías, a los doctorados. Pero si esto no está acompañado de espacios de cuidado compartidos, donde se entienda la maternidad no solamente como un asunto individual, sino como un asunto comunal, comunitario, esto va a ir en contra de nuestro desarrollo personal y profesional y por lo tanto de nuestro país también. En este país, 35% de los hogares tienen una jefatura femenina. Más de 2 millones de hogares en el Perú tienen una jefa de hogar. Eso implica que el salario de esa señora, de esa persona, mantiene a toda su familia. Y eso no es un tema menor. Hay que cuidar a cada una de esas jefas de hogar para que podamos salir adelante. Entonces, comprender la violencia contra las mujeres como un problema público y un problema de justicia social es lo que nos permitirá soñar un futuro próspero para todos y para todas, ¿no? Muchas gracias.